Excelente día, compañeros. Mi nombre es Hugo Alejandro Moreno Montalvo, estoy estudiando Ingeniería Industrial y Administración y estoy en el programa de talentos. A continuación les explicaré un tema de cálculo diferencial que se llama derivadas de funciones exponenciales. Posteriormente veremos derivadas de funciones logarítmicas. Empecemos con este ejemplo muy sencillo. Posteriormente veremos problemas más completos. Pero para empezar debemos de saber cuál es la fórmula de derivación de una exponencial cuando queremos derivar una exponencial con respecto a x. Nos dice que esta fórmula es igual a la misma exponencial por la derivada de su ángulo. Por ejemplo, la derivada de a la x es e a la x. La derivada de a la 2x pues es e a la 2x y vamos a derivar el ángulo que es 2x. La derivada de este ángulo pues es 2 y así sucesivamente. Empecemos con este problema. Para ello, identifiquemos primeramente los elementos de este problema. Para empezar, ¿cuál es su exponente? El exponente de esta función es x coseno de 2x. Finalmente, hay que derivar a ese exponente para únicamente colocar esta derivada y posteriormente agregársela a esta, porque así nos dice la fórmula. La fórmula nos dice que la derivada de una exponencial es exactamente la misma exponencial por la derivada de su exponente, por la derivada de x coseno de 2x. ¿Qué podemos visualizar aquí? Se nota que x está multiplicando a coseno de 2x, por ende hay una regla del producto que nos dice la regla del producto básicamente nos está diciendo que es la derivada del primero por el segundo tal cual más el primero tal cual por la derivada del segundo. Vamos a ver cómo aplicar esto en esta función. La derivada de x, ¿cuánto es? Así es 1 por el segundo tal cual, coseno de 2x tal cual, más el primero tal cual, la x, por la derivada del segundo, la derivada de un coseno de 2x. Y aquí es cuando ya empezamos a ver derivadas dentro de derivadas. Entonces hay que tener en cuenta que la derivada de un coseno de u con respecto a x pues siempre va a ser igual a menos seno de ese mismo ángulo por la derivada del ángulo. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en no perder de vista que estamos dentro de la derivada de una derivada. Entonces hay que irnos pues paso a paso y sin perdernos. Primeramente estábamos sacando la derivada de x es 1 por el segundo tal cual coseno de 2x. Primero tal cual x y ahora sí la derivada de coseno de 2x es menos seno del mismo ángulo por la derivada de ese ángulo, que sería la derivada de 2x es un 2. Y listo. Ya tenemos la derivada del exponente. Nada más falta simplificarlo. Sería coseno de 2x, el negativo y el 2 salen primero, x seno de 2x. Esa es la derivada tal cual. Entonces, pues y' es igual a al exponente, a la exponencial, tal cual, multiplicando la derivada, que es coseno de 2x menos 2x seno de 2x. Esto es u y todo esto es de u. Es ahí la importancia pues de no perdernos en el procedimiento. A continuación veremos otro un poco más complicado. Muy bien, posteriormente tenemos este. Si observamos que podemos aplicar propiedades o bien identidades, estaría muy padre eh, realizarlas. Por ejemplo, ¿qué observamos aquí? X sobre secante de X. Sabemos que una secante de X pues es igual a 1 sobre coseno.
Entonces, coseno de x es igual a 1 sobre secante de x. Teniendo esta conversión, podemos fácilmente pues reescribir a esta función como la exponencial por x coseno de x, igual que el problema anterior. Entonces, pues no tiene caso volver a resolverlo, pero pues aquí obtendríamos la misma respuesta. Y si se fijan, estas identidades trigonométricas son muy importantes para aplicar, ya que aquí tendríamos una división, y la división, pues, en mi opinión, es un poco más tediosa. Por ello, pues es importante. A continuación veremos uno más. Posteriormente tenemos esta otra exponencial, e a la x cuadrada más tangente de 2x. Muy bien. Primer paso, identificar cuál es la exponencial, cuál es el exponente, o sea, mi 1. X cuadrada más tangente de 2x. Posteriormente debemos de derivar esa función. La derivada de x cuadrada es 2x más la derivada de una tangente de 2x. Nos dice que la derivada de una tangente con respecto a x es igual a una secante cuadrada del mismo ángulo por la derivada del ángulo. A eso es igual la derivada de una tangente. Entonces hay que aplicarlo. Secante cuadrada de exactamente el mismo ángulo por la derivada del ángulo. La derivada de 2x es un 2. Por ende, la derivada de esta función podemos escribirla como 2x más 2 secante cuadrada de 2x. Ya que tengamos el exponente y su respectiva derivada, que pues pueden agregarle aquí de x, pues vamos a sustituirlo en la fórmula de una exponencial. La derivada sería entonces la misma función, es la x cuadrada más tangente de 2x, multiplicando a esta suma, que podemos factorizar el 2, podemos factorizar el 2 sacándolo, y nos queda x más secante cuadrada de 2x. De esta forma queda totalmente derivada. Muy bien. Finalmente, para finalizar esta exponencial, vamos a resolver la siguiente. Es una división, nada más que ahora tenemos una secante de un ángulo de x cuadrado. Muy bien. Para ello, pues podemos aplicar lo que viene siendo la formulita de lo que es la división. Podemos, para practicar, dejarlo como esta división y decir, muy bien, la función de u es x sobre secante de x cuadrada. Cuando nosotros derivamos esto, pues es una división. Vamos a hacerlo así para practicar un poco más este concepto. La división nos dice que es la derivada del primero por el segundo tal cual. Derivada del primero por el segundo tal cual menos el primero tal cual por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Entonces, la derivada del primero es 1 por el segundo tal cual, secante de x cuadrado, menos el primero tal cual por la derivada del segundo, la derivada del de abajo, que es una secante de x cuadrada tangente de x cuadrada por la derivada de ese ángulo, o sea, 2x. ¿Esto por qué? Porque la derivada de una secante nos dice en la regla que es secante del ángulo tangente del ángulo por la derivada del ángulo. Esa es la derivada de una secante. Entonces, pues ya tenemos de esta forma que dividirlo sobre el segundo al cuadrado, o sea, secante cuadrada de x cuadrada. Para simplificar esto, podemos observar lo siguiente. Este 1 no lo podemos dejar aquí, ya que pues el 1 nunca se escribe. Observamos qué es lo que se repite.
La dinámica de esta materia es más que nada la simplificación lo más que se pueda. Aquí, por ejemplo, esto está muy lleno. Vemos que la secante está tanto en la izquierda como en la derecha, está como en este término como en aquel otro. Por ende podemos factorizarlo. Sería, sacando la secante de x cuadrada, nos queda 1 menos x por la tangente de x cuadrada de 2x. Que este 2x y esta x se pueden multiplicar directamente como un menos 2 x cuadrada, y ahora sí, la tangente de x cuadrada, de esta forma. Y esto va a estar sobre la secante cuadrática de x cuadrada. Aquí lo que hicimos fue factorizar lo más que se pueda. Entonces, ¿qué podemos cancelar? Podemos cancelar esta secante con este cuadrado. Y finalmente nos va a quedar lo siguiente. Como derivada de este ángulo nos queda 1 menos 2 veces x cuadrada tangente de x cuadrada sobre secante de x cuadrada. Nos queda un poco más reducido y más simplificado. Entonces, la respuesta final va a ser lo siguiente. La exponencial multiplicando a todo esto. 1 menos 2 x cuadrada tangente de x cuadrada sobre secante de x cuadrada. Podemos seguir simplificando, por ejemplo este 1 pues se convierte 1 entre este, va a dar coseno, y este pues no tendría caso porque no se puede simplificar con nada, pero de esta forma ya está totalmente simplificado. A continuación veremos las logarítmicas. Muy bien, posteriormente tenemos las derivaciones logarítmicas. Estas pues nos dicen que una derivación de una derivada de un logaritmo cuyo argumento es u con respecto a x sería la derivada de ese argumento sobre el argumento. Así de sencillo. Entonces, vamos a visualizar el primer problema. Nos dice que su argumento es coseno de 2x. No obstante, tiene un cuadrático. Y aquí entra la misma duda de muchos en las que este 2 a quién le corresponde. Y pues tenemos lo siguiente. Cuando tenemos un logaritmo natural de 2x, coseno de 2x al cuadrado, este cuadrado le afecta únicamente al argumento, no al logaritmo. En cambio, si tuviéramos, por ejemplo, el logaritmo de coseno de 2x, todo esto al cuadrado, tendría exactamente la misma representación que esto. Esto está afectando a todo el cuadrado, a todo el logaritmo por igual. Y este 2 también está afectando a todos estos logaritmos por igual. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Vamos a empezar diciendo, pues que este, para empezar, es un cuadrático. Entonces, vamos a aplicar la regla de la cadena. Y vamos a decir, n vale 2. U sería este logaritmo. ¿Y cuál es la derivada de u? Si se fijan, aquí lo que obtuvimos es la derivada dentro de una derivada. Y pues dentro de esa derivada va a estar el logaritmo. Por ende, hay que decir pues que ahora nuestro argumento es coseno de 2x y vamos a escribir su derivada. La derivada de un coseno de 2x es un menos seno de 2x por la derivada del ángulo, que es 2. Ahora sí, ya tenemos la derivada del argumento. Esto hay que dividirlo sobre el argumento, coseno de 2x. Entonces, ¿esto a qué es igual? Es igual a, como tiene el mismo ángulo, seno entre coseno va a ser tangente de 2x. Ya tenemos la n, la u y su derivada. Posteriormente pues hay que aplicar todo en una sola función, en una sola respuesta, porque la derivada de una u a la n
pues es igual al exponente. Esa misma nu, la misma función, le restamos un 1 a ese exponente y colocamos la derivada. Ya tenemos todo. N vale 2. Aquí está. U pues es logaritmo de coseno de 2x. Aquí está, este ya está. Le vamos a restar 2, le vamos a restar 1 al 2 de la n. 2 menos 1 es 1. Por ende esto es a la 1, pero no se escribe porque es implícito. Por último colocamos la derivada, que es de u. Entonces aquí colocamos la tangente aquí afuera. Y de igual forma, el menos 2 lo multiplicamos por este 2. Nos queda menos 4. Y de esta forma queda nuestra derivada. Como hemos visto, pues también existen propiedades de los logaritmos. Que todo aquel que esté multiplicando al logaritmo, que es este, todo aquel que esté multiplicando a esto, se puede expresar como el exponente de su argumento. Por ende podemos simplificarlo aún más diciendo que la respuesta es logaritmo de coseno de 2x, que todo este argumento está elevado a la menos 4 tangente de 2x. Esto pues ya es un paso adicional, ya es para pues simplificarlo lo mayor que se pueda, y pues es una propiedad del logaritmo. A continuación veremos otro problema más. Por último tenemos a este problema. Yo les sugiero lo siguiente: siempre apliquen las propiedades de los logaritmos en donde se pueda y escriban todo radical pues con su exponente fraccionario de esta forma. Esto pues se puede escribir como el 3 está afectando al argumento como exponente, por ende podemos colocarlo afuera. Esto por lo visto en precálculo, que todo argumento con un exponente se puede escribir dicho exponente como un coeficiente de esta forma. Y esto está elevado a la 1 medio. ¿Por qué a la 1 medio? Porque tiene una radical, una raíz cuadrada, por eso es a la 1 medio. Entonces aquí ya tenemos pues otra regla de la cadena, y vamos a empezar con esta integral, con esta derivada. Sería n vale 1 medio, u sería 3 veces logaritmo de x cuadrada más 6, y la derivada de ese exponente pues es el 3, y decimos la derivada del argumento 2x, la derivada de 6 es 0 sobre el argumento. Después pues ya vamos a colocar todo con donde corresponda. Sería, como respuesta es n, u, que sería 3 logaritmo de x cuadrada más 6, y a todo esto le vamos a restar su exponente un 1, 1 medio menos 1, menos 1 medio, y finalmente le colocaremos su derivada. Colocaremos aquí el 3 por el 2x sobre x cuadrada más 6. Entonces, aquí podemos ver que podemos cancelar y que no. Este 2 se cancela con este 2. Este 3 se multiplica con el 3, lo cual nos va a dar... Bueno, este 3 se queda solito. ¿Por qué? Pues porque este 3 está afectado por este exponente. Por ende, vamos a expresar todo pues como debiera de ser. Sería 3x, todo esto sobre x cuadrada más 6, y esto tiene un exponente negativo, por ende lo escribimos abajo. 3 logaritmo natural de x cuadrada más 6. Y eso sería la respuesta final. No se puede simplificar nada, entonces lo dejaríamos de esa forma. Gracias por su atención.